Aquí estamos nuevamente contigo. ¿Te suena familiar esto de estructura narrativa? De la misma manera que un edificio tiene columnas, vigas, soportes, paredes y otros elementos que lo sostienen, de esta misma manera la narrativa tiene toda una estructura. Es decir, que la narrativa tiene partes esenciales que sin ellas no podría funcionar una historia. Y las historias son contadas a través de novelas, de series de televisión, de películas, entre otros, así como también el cómic y la historieta. Vamos a pasar a continuación a dar un detalle más cercano para que conozcas de qué se trata la estructura narrativa. En primer lugar, es necesario conocer los 3 actos del relato y sus partes integrantes. A medida que vayamos enumerando las partes, vamos a ir poniendo ejemplos. Toda historia tiene un planteamiento. Planteamiento es la parte introductoria de todo relato. En el planteamiento se dan a conocer los personajes, se muestra el escenario, en qué época están ubicados, es decir, que va dando detalles para que el espectador se vaya sumergiendo en la historia. Por ejemplo, imagínate un hombre con sombrero, chaqueta crema, pantalón negro que va caminando por una calle. Va caminando tranquilo, mirando edificios, mirando lámparas, mirando vitrinas de las tiendas que le rodean, mirando personas también. Y ahí todavía no ha sucedido nada importante. El hombre va caminando, quizás hasta silbando, cantando una canción, mirando los vehículos pasar, etc. ¿Qué pasa? Todo planteamiento no solamente se queda en la introducción, sino que hay algo que se llama detonante. Detonante es aquel elemento, aquella situación que hace que la situación ya no sea tan tranquila, sino que comienza a generar cierta tensión, cierta ansiedad, cierta preocupación que se transmite obviamente al espectador. Por ejemplo, ya como les mencioné, ese hombre iba caminando muy tranquilo, mirando todo a su alrededor, pero de repente se ha quedado congelado, se ha quedado con la cara llena de espanto al ver algo que lo atemoriza. Pero ¿qué pasa? Esa cosa que lo atemoriza aún no se ha mostrado a la cámara. Nadie sabe qué fue lo que lo dejó tan espantado. Y eso es lo que se conoce como detonante, que es ese preciso momento donde la historia pasa de ser tranquila a ir generando ya cierto movimiento, cierta tensión. Ahora, ¿qué pasa? Hay otro elemento que se llama punto de inflexión, que es, por ejemplo, cuando ya la historia cambia. Por ejemplo, el hombre vio algo que lo espantó, eso fue el detonante. Ahora, ¿qué hace él? ¿Se detiene o sigue caminando? Ahí el punto de inflexión viene siendo como el cambio de la historia. Y generalmente, si por ejemplo nuestra narrativa está dividida en varias partes, en ese preciso momento se puede poner un letrero que diga continuará, porque eso deja al espectador en tensión, despierta el interés de la audiencia. Entonces, esto fue el primer momento que se llama planteamiento. De ahí pasamos a un segundo acto o momento llamado nudo. Nudo, como la palabra lo dice, ahí la historia ya está enredadísima, donde no se sabe dónde vayamos a parar. Ahí el espectador está enredado en un lío, está, por ejemplo,
con la novia desaparecida. O sea que hay una serie de situaciones que hacen que la historia se vaya enredando. Y en ese nodo, en esa situación principal, pueden haber también tramas secundarias. Por ejemplo, como vimos ahorita, el hombre se quedó espantado, pero luego siguieron sucediendo ciertas cosas que lo fueron sumergiendo cada vez más en tremendo embrollo. Entonces, tramas secundarias son aquellas cosas que pueden suceder paralelamente al nudo principal. Como tramas secundarias podemos tener que su mejor amigo está enfermo, que el alcalde está envuelto en algún problema, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cada una de esas tramas pueden suceder de maneras separadas, pero también pueden suceder de manera que se relacionen con el nudo principal. Y ahí el nudo puede entonces tener otro punto de inflexión. Otro punto de inflexión viene siendo un cambio que hace que la historia vaya teniendo modificaciones. El personaje principal vimos que está en una situación muy enredada. Entonces un punto de inflexión puede ser que de repente aparece alguien que lo aclara todo. Alguien que lo salva de un gran peligro. Eso puede ser un punto de inflexión. Y finalmente pasamos al desenlace. Desenlace es cuando el nudo se desenreda, cuando ya la situación se resuelve. Y esto obviamente aplica al cine, la televisión, los libros, las telenovelas y obviamente al cómic y la historieta. Y finalmente el clímax es cuando ya todo está prácticamente resuelto, cuando ya ponen el letrero de fin. ¿Qué les pareció este tema, señores? Vamos a hacer un resumen rapidito para que nos quede muy claro cuáles son los 3 actos del relato, las 3 partes principales de la narración. Decíamos que está el planteamiento es la introducción, cuando todo está más o menos tranquilo, luego el nudo, que es cuando ya todo está muy enredado, y finalmente el desenlace. Y miren un detalle, señores, una historia puede tener pequeños desenlaces y pequeños nudos. Ustedes ven, por ejemplo, en las series de televisión, que a veces la situación parece resolverse, pero luego se enreda nuevamente. Por lo tanto, la historia puede ser que suba, que baje, que se complique, que vuelva y se desenrede, etc. Esto lo vemos mucho en las series y en las novelas, que generalmente al tener tantos capítulos le da a los guionistas facilidades para que la historia tome muchos cambios. Pero en una historia más corta esto no se puede hacer, porque entonces sería imposible. Entonces estas cosas nosotros debemos tenerlas en cuenta a la hora de elaborar nuestro cómic. El personaje está tranquilo, después descubre algo que lo saca de su tranquilidad, se enreda la situación y finalmente todo se resuelve. Entonces te lanzo el siguiente reto. Al momento que estés viendo una película, ponte a pensar, ¿cuál es el planteamiento? ¿Cuál es el nudo? ¿Cuál es el desenlace? En una de estas clases vamos a comentar sobre eso, señores. ¿Qué les parece? Vamos a ver si hablamos un poquito de cine, un poquito de literatura, para que tengamos más claros estos conceptos. Así que no solamente basta con conocerlos, sino que su importancia radica en este curso precisamente en aplicarlo a las historietas o a los cómics que nosotros realicemos. Así que muchísimas gracias y gracias de verdad por tus atenciones.